Game Boy Advance. Hoy en día conocida como un paso más en la industria y uno de los pilares de Nintendo respecto a la evolución de sus consolas portátiles, una máquina impresionante que recientemente sigue dando de qué hablar gracias a que algunos de sus juegos han llegado al Nintendo Switch. Pero si vamos años atrás, justo antes de su salida, se caracterizaba por dar un salto gigante respecto a su predecesor, una propia evolución de la fórmula después de que el Game Boy Color se lanzase como una ligera mejora del Game Boy, y los medios hacían un excelente trabajo promocionando las capacidades de esta consola. Recuerdo muy bien alguno de ellos mencionar algo dramático como "todo el poder del Super Nintendo en tu bolsillo". Y eso podía volver loco a cualquiera, pero de hecho, tal frase estaba un poco equivocada, porque la realidad es que el Game Boy Advance era aún más poderoso que dicha consola, y esto afortunadamente se aprovecharía trayéndonos una considerable cantidad de títulos que desafiaban toda expectativa, pero más importante, hoy considerados verdaderos clásicos de la industria. Vaya, algunas de estas franquicias incluso nacieron aquí mismo. Hasta la fecha es mi consola portátil favorita de Nintendo, lo cual es curioso ya que en total habré jugado alrededor de 30 a 40 juegos, pero llegó en un momento complicado en mi vida y eso es ya un factor de peso para apreciar lo mucho que me ayudó a salir adelante, sin mencionar que en cualquiera de sus dos versiones cuenta con un diseño que se destaca por donde se vea. Yo soy Daniel San y hoy estoy aquí para celebrar 30,000 suscriptores en este canal con mi top 10 juegos favoritos de Game Boy Advance. Quiero comenzar esta lista con uno de los títulos más impresionantes que se puedan encontrar en el catálogo. Esto es un port de Street Fighter Alpha 3 corriendo en una consola portátil de principios de los 2000, que si bien obviamente no iba a llegar al nivel de calidad visual del original debido a los limitantes de la consola, es en mi opinión quizá el mejor remake de todos los tiempos que se haya publicado de manera oficial. Todo movimiento, mecánica y elemento en torno a la jugabilidad del original pueden encontrarse aquí. De hecho, podría decirse que sería una adaptación 1 a 1 de no ser por la simplificación de los botones y la ejecución de los supermovimientos. Algo que a menos que seas un purista, dudo pueda molestarte. Aunque de ser un purista no sé por qué estarías jugando esta versión. Oh sí, quizá porque incluye casi todos los modos de juego de las versiones de consola, incluyendo Dramatic Battle, además de personajes que no se encontraban en el arcade como Maki o Eagle. Y sí, sé que la versión de PSP es considerada la definitiva porque cuenta con incluso más contenido y un apartado visual exacto. Pero no puedo dejar de recomendar esta por el espléndido trabajo en los sprites. Cada elemento, fondo y frame de los personajes aquí ha sido no reescalado como otros ports, sino redibujado para optimizar su desempeño en la pequeña resolución del Game Boy Advance, que sin exagerar le da un toque prácticamente artesanal que tristemente también serían parte de la razón de que Crawfish Interactive, sus desarrolladores, quedaran en bancarrota, pues el título tardó mucho en salir y esto se reflejaría en sus ventas. De nuevo, era prácticamente imposible compararse al original, pero sus puntos fuertes son memorables y aún con sus limitantes este título es una combinación perfecta entre trabajo duro, cariño y un tremendo nivel de creatividad. Quiero decir, para ahorrar recursos algunas líneas de Sakura son las mismas de Ken reproducidas en un tono más alto. Y ese es el tipo de detalles que me hacen amar esta industria. ¡Ah, por favor! Ya he hablado de este título en varias ocasiones. De hecho, es parte de las reseñas que hice en el primer par de años de vida de este canal. Y como siempre, tengo que mencionar lo mucho que amo cuando Konami decide tomar un género de videojuegos y hace con ello un crossover de sus franquicias. YY World, Parodius, Hai no Mayutsushi y claro, Konami Crazy Racers.
Desde la increíble dirección de arte de sus menús que simula una vieja PC hasta su muy particular y específico humor, esta compañía nos ofrece un título de carreras de karts que toma solo lo suficiente de Super Mario Kart y añade varias mecánicas originales para no convertirse en una copia en el proceso, como un sistema de misiones donde debemos progresar para ganar licencias de manejo que nos desbloquean nuevas copas y circuitos, o una tienda donde podemos mejorar nuestras armas para utilizarlas 2 o 3 veces al obtenerlas en una partida y, bueno, prácticamente asesinar la dificultad del juego en el proceso. Claro, al final, lo más destacable de todo son justamente esta línea de personajes tan icónicos para muchos de nosotros como Goemon, Gray Fox o Drácula, que eventualmente puede crecer al desbloquear otros como el Beer Tank de Rakuga Kids. ¿Alguien conoce a Rakuga Kids? ¿No? Ok. O la poderosísima Big Viper de Gradius, que aún teniendo la capacidad de volar sigue siendo afectada por el terreno y los agujeros del escenario. ¿Cuáles eran las posibilidades? Que hablando de estos también son tomados de varios juegos, y aunque siento la elección es adecuada debido a que representan entornos muy diferentes, honestamente siento pudieron tener solo un poco más de variedad de haber tenido mayor cantidad de circuitos. Este es un juego terriblemente corto con tan solo 16 pistas, una verdadera pena por lo divertido de su jugabilidad y lo mucho que sobresalen otros factores como ese tremendo remix de Metal Gear que... Lástima que nunca nos dieron una secuela de este juego. Sí, una verdadera lástima. Estoy seguro que solo con haber escuchado el primer segundo de esa música muchos de ustedes habrán pensado ¡Mega Man 0! ¿Tan abajo en la lista? Lo cual es bastante comprensible, pero esta es la cuestión. En términos de lo que este significa, Mega Man 0 es un pilar de la franquicia, sobre todo para los que crecimos con ella debido a que se trataba de la siguiente evolución en la fórmula similar a lo que ocurriese de Mega Man a Mega Man X. Sobra decir que las expectativas eran muy altas. Sin embargo, la decisión de dirigir este proyecto de forma exclusiva al Game Boy Advance fue algo un poco cuestionado por algunas personas que por supuesto esperaban una producción más grande. Y el resultado es un producto ciertamente interesante, porque por un lado tenemos campos en los que excede cualquier preocupación como su apartado visual, sus diseños y dirección de arte que con el paso de los años llegarían a inspirar a otros juegos y creadores, así como una jugabilidad más ágil y un control que, lo siento pero debo decirlo, mejora con creces a su predecesor. Pero por otro lado, creo hay un fuerte conflicto que se crea al tener excelentes ideas integradas de la peor forma posible. Adoro la mecánica de mejorar tus armas mientras más las utilizas, el encontrar estos ciberelfos escondidos en los niveles que te brindan las típicas mejoras como más vida o subtanques, así como el que ahora los escenarios tienen objetivos un poco más desarrollados que solo ir de un punto A a punto B y cachetear al jefe en turno. Pero en ejecución, te das cuenta que estos niveles son diminutos, los elfos requieren una cantidad a veces monumental de cristales para darte dichas mejoras, y la historia es... Suena negativo, pero primero trato de ser lo más objetivo posible en esos puntos, porque dejando eso de lado, siento un cariño muy grande por este juego al grado que aun si sus secuelas arreglan esos desperfectos, sería injusto de mi parte colocarles aquí cuando pasé tantas horas con este, que al final iniciaría una de las mejores sagas de Mega Man y de paso terminaría por definir el estilo tan característico de Inti Creates al momento de desarrollar juegos. De no ser porque los siguientes puestos en la lista son una verdadera maravilla, diría que me siento terrible de poner este tan abajo, porque no es solo uno de mis Castlevania favoritos de todos los tiempos, sino también el primer juego que compré para la consola. De hecho pueden agradecer a Club Nintendo por eso, porque una vez lanzaron esa revista con el icónico arte de Carmilla en su portada, mi trasero adolescente dijo: sí, eso es justamente lo que necesita mi vida.
y me alegra mucho que en esa ocasión desembolsar una cantidad considerable de dinero basado en mis hormonas rindiera frutos, porque Circle of the Moon es un juego al que sigo regresando de vez en cuando, y aunque ya se siente un poco viejo en comparación a otras entregas de la consola, específicamente en su diseño de niveles e historia, su jugabilidad se ha mantenido bastante bien en comparación, en parte por la velocidad con la que se desplaza nuestro protagonista, la fluidez de sus animaciones o su mecánica clave, el sistema DSS. En este ciertos enemigos cuentan con la posibilidad de soltar una carta específica de 20 diferentes al ser derrotados, que a su vez se dividen en dos tipos que pueden ser combinadas para crear diferentes efectos y en consecuencia ofrecernos toda una gama de posibilidades que se adapten a nuestra forma de jugar. Desde los clásicos bufeos en diferentes stats, invocación de familiares y efectos elementales para nuestro látigo, hasta la posibilidad de efectuar ataques devastadores o convocar armas mágicas como espadas de fuego, poderosos martillos o mi favorita, pistola. Entre otras muchas cosas que, si son fans de esta franquicia, ya se habrán dado cuenta, hacen alusión a prácticamente todo juego de Castlevania que se lanzase anteriormente, o incluso otros juegos de la compañía. Con la combinación correcta de cartas y ítems puedes hasta transformarte en el Beer Tank de Rakuga Kids, y en verdad necesito saber cuál es la obsesión de Konami con esta cosa. Sobra decir que tal sistema fue muy bien recibido por el público, ya que posteriores títulos en la franquicia decidieron crear mecánicas nuevas que rescataran ciertos elementos de este por el factor coleccionable y de customización que trae a la experiencia. Algo que puede verse hasta en Bloodstained, su secuela espiritual, pero si soy honesto, me encantaría jugar algo nuevo que mantuviese íntegro el de Circle of the Moon, porque sé que aún cuenta con mucho potencial que está esperando a ser liberado. Si existe un título que defina el punto más alto a alcanzar en lo que a RPGs en esta consola se refiere, pocos van a objetar, se trata del instantáneamente identificable Golden Sun. Sé que en los RPGs las historias tipo vine a rescatar a X persona y terminé salvando al planeta de paso son muy comunes, pero siento lo que hace especial a este es cómo muestra la conexión entre sus personajes, tanto principales como secundarios, y estos a su vez son afectados por la progresiva inestabilidad de este mundo que, gracias a su excelente jugabilidad, nos da la libertad suficiente para explorar y ser creativos al momento de resolver problemas. Y aunque estoy seguro que con tal declaración varios de ustedes habrán pensado en decenas de otros títulos muy similares, Golden Sun reafirma dicha creatividad con el sistema de Psi Energía y de Jin. No quiero ahondar mucho en ello porque estoy seguro podría ser todo un video solo explicando sus funciones y potencial. Pero diré que es tan versátil y experimental que puede modificar en tus personajes desde conceptos tan tradicionales como su clase, ataques mágicos e invocaciones, así como las habilidades que pueden ejecutar fuera de batalla. Y no solo estoy hablando de cosas como curación o antídoto de veneno, sino hechizos que afectan objetos o el mismo terreno y son prácticamente esenciales para resolver acertijos o simplemente seguir avanzando. Puede sonar un poco intimidante en un inicio, y quizá lo sea, pero el juego cuenta también con el acierto de medir bien el ritmo con el que te va proporcionando sus herramientas, y la dificultad nunca salta o cae inesperadamente. Jamás sentí que tuviese que quedarme a pelear con enemigos demasiado tiempo en una misma área para derrotar a algún jefe, y en general siempre está presente esta atmósfera de calma antes de la tormenta que creo resume perfectamente la historia de esta primera parte. Y sí, dije primera parte, porque si en verdad te gustó y quieres más, el juego cuenta con una secuela que más bien se trata de otro lado de la misma historia. Y por favor, Nintendo, libera a Camelot de seguir haciendo juegos deportivos de Mario y deja que vuelvan a intentar hacer algo original. Algo que siempre me ha parecido impresionante es lo mucho que tardaron las consolas en lograr establecer el género de estrategia táctica de este lado del mundo, pues este era considerado más un tipo de juego de nicho, sin mencionar que dichas plataformas no contaban aún con la potencia o elementos suficientes para crear juegos que resultasen más atractivos a este público. Y aunque existieron compañías que se arriesgaron en grande y trataron de cambiar dicho panorama, algunas con muy buenos resultados,
No sería hasta el Game Boy Advance que Nintendo y más específicamente Intelligent Systems lograrán finalmente plantear una base sólida para este mercado con dos títulos, Fire Emblem y Advance Wars. Del primero la verdad es que no puedo decir mucho, aún se mantendría como una propiedad completamente desconocida para mí de no ser porque en su momento compré y jugué el título original en su edición del 30 aniversario. Pero por otro lado, Advance Wars es uno que jugué y rejugué desde su lanzamiento por horas, días, semanas, hasta que finalmente me di cuenta de lo mucho que apestaba en él. Pero eso no me detuvo porque si bien su nivel de dificultad puede ser un problema para muchos, o para los adolescentes cuyo conocimiento del inglés era bastante vago en su momento, tiene una cantidad de carisma muy grande, impregnada en su jugabilidad de historia, que te hace querer seguir intentando tras una derrota o experimentar con diferentes estrategias. Así que, ¿qué puedo decir ahora que le he jugado años después y puedo utilizar todos los recursos que este te ofrece ya que la barrera del idioma ha dejado de ser un problema? Bueno, solo digamos que después de capturar el metraje, lo que más he deseado este mes es poder terminar y subir este video de una vez por todas solo para poder regresar a jugarlo. Estaba plenamente consciente de lo adictivo que era, y lo extrañamente relajante de sus visuales por lo sencillo que resulta leer las acciones en el mapa. Pero no estaba preparado para la cantidad de peso y substancia que estos personajes añaden a la historia con sus conversaciones previas y durante la batalla. Y lo mejor de todo es que ciertos escenarios pueden ser jugados con personajes distintos, provocando intercambios diferentes, muchas veces hasta dejándote pistas que puedes implementar en la batalla, y en conjunto las habilidades especiales que estos poseen añaden mucho a la rejugabilidad. Y justamente rejugabilidad es una de sus características fuertes, porque entre la campaña, escenarios especiales que puedes desbloquear, el multijugador y la posibilidad de diseñar tus propios mapas, me estoy planteando seriamente conseguir el remake para Nintendo Switch. Voy a poner un enorme asterisco en este lugar, porque no hay duda de que Super Mario Bros. 3 es una joya de los videojuegos que todo el mundo debería probar al menos una vez. Pero si hablamos solo de la experiencia base, recomendaría su versión original de NES o la de Super Mario All Stars para Super Nintendo sobre la de Game Boy Advance cualquier día, porque jugarle perdiendo parte de la visualización en pantalla no suena muy favorecedor. Sin embargo, esta versión también tiene la muy particular característica de haber sido compatible con el e-reader, este aparato que se conectaba a la consola para leer tarjetas especiales y así añadir pequeños extras al juego, desde vidas, ítems y, lo mejor de todo, niveles completamente nuevos. Esto por supuesto suena increíble, de no ser porque conseguir dicho aparato y dichas tarjetas, incluso en su tiempo, era bastante complicado y bueno, finalmente terminaría en el olvido. Hasta que muchos años después, en 2016 durante el periodo activo del poderosísimo Wii U, Nintendo decide lanzar este juego para su consola virtual y toma la brillante decisión de incluir todos y cada uno de los niveles extras de e-reader ya desbloqueados en el juego. Y por todos me refiero tanto a los lanzados en América como a los que solo podías encontrar en tarjetas japonesas exclusivas de tiendas y eventos especiales, sumando casi 50 en total. Esto en sí mismo es ya razón suficiente para considerarle un imperdible. Es más Super Mario Bros. 3. Y quien se haya encargado del diseño de estos niveles nuevos pudo haberlo dejado ahí. Pero me gusta imaginar que esta persona llegó al trabajo un día y mencionó al equipo, ya que esta versión de Super Mario Bros. 3 está corriendo en el mismo engine de los otros 3 ports de la línea Mario Advance. Sería muy gracioso si pusiéramos algunos elementos de esos juegos aquí, ¿no? Base, el diseño de estos niveles está construido para funcionar de forma excelente con la resolución del Game Boy Advance, e incluso si añaden elementos como power-ups, gráficos o enemigos de otros juegos, también integran algunas mecánicas que no se han visto en otros títulos de Mario.
Por separado, cada escenario puede ser considerado una curiosidad, pero ahora, en conjunto llega un punto en el que esto se siente prácticamente como un hipotético Super Mario Bros. 4 y nunca voy a dejar de emocionarme por lo mucho que me ha dado. Sin duda una de las mejores decisiones que haya tomado Nintendo. Y la mejor parte de todo es que esta versión también pueden encontrarla actualmente en la suscripción del Nintendo Switch Online. Hay una constante en todos mis tops de juegos favoritos cuando a portátiles de Nintendo se refiere. Los que me conocen sabrán bien que Pokémon en su primera y segunda generación eran mi más grande obsesión, y aunque en los siguientes años seguí la pista de la franquicia en otros medios, por una u otra razón nunca tuve la oportunidad de probar la tercera. Pero sin que nadie se enterase, este año y por obra del destino decidí nuevamente darle la oportunidad a Game Freak y sumergirme en este que ahora puedo decir sin titubear es uno de los mejores títulos, no solo de Game Boy Advance, que haya tenido el placer de jugar. Así es, estoy hablando de Drill Dozer. No puedo creer que haya esperado tanto para poder probar este juego, porque desde el primer momento que lo inicié y pude sentir la vibración de ese taladro en mis manos... No, eso es lo que diría cualquier persona de marketing, porque en todo el tiempo que tardé en jugarle, era lo único que sabía de este juego. Y la realidad es que Drill Dozer es mucho, mucho más que eso. No niego que es un gimmick interesante y sin duda no sería lo mismo sin él, pero en mí este juego causó un mayor impacto inicial gracias a su diseño y estilo visual integrados en un plataformero tan único en su tipo, que es perfectamente razonable tenga como protagonista la líder de una banda de ladrones, que también es de paso, una niña pequeña montada sobre una cabeza mecánica con taladros por manos. Tenía que hacer aquí un chiste sobre Gurren Lagann, pero no se me ocurrió ninguno. Mi miedo más grande era que la mecánica del taladro se convirtiese en una limitante para el diseño del nivel y esto le hiciera sentir repetitivo, pero para mi sorpresa, el juego va introduciendo elementos nuevos que nos permiten usar este de formas muy creativas y no solo se mantiene fresco, sino también va exigiendo más del jugador en cuanto al plataformeo o el combate. Me atrevo a decir que tiene una de las mejores curvas de dificultad que haya experimentado, pues, salvo pequeñas excepciones, se mantiene muy sobrio en su campaña principal y puede terminarse sin problema alguno con solo las mejoras que puedas costear sin necesidad de regresar a niveles anteriores. Y esto último es muy importante porque Drill Dozer, a diferencia de otros, es un juego donde nunca sentí que me empujara a completarle al 100% por mera obligación. Más bien va ganándote al hacerte parte de esta historia gracias a sus personajes con los que es muy fácil encariñarte, mientras te lleva a través de escenarios que en tu primera vuelta te dejan ver pequeños guiños a rutas alternas o ciertos secretos que van alimentando tu curiosidad en el proceso. Algo que quien les haya jugado antes no me dejará mentir, se siente muy similar a la forma en la que trabaja el diseño de los niveles de los Mega Man X, pero sin mecha con taladros. Oh, esperen. Algo muy bueno, porque entre los tesoros, escenarios extras que puedes desbloquear y otros pequeños coleccionables, hay una considerable cantidad de contenido. Pero si simplemente quieres dedicarte a la campaña principal, es un viaje que se siente completo y satisfactorio de inicio a final. La verdad es que el mayor mérito de este juego para mí fue haberme mostrado un lado muy diferente de Game Freak que me ha motivado a conocer más de sus trabajos originales. Y realmente espero que Drill Dozer llegue eventualmente al Switch, porque con él he tenido una de las mejores sorpresas en mucho tiempo y más gente merece conocerlo. Al ser desarrollado por Capcom, Minish Cap sigue con la misma estructura de Oracle of Ages y Seasons, donde la jugabilidad es definida por una mecánica clave. En este caso, la posibilidad de encogerte para explorar un lado muy diferente de este Hyrule, conformado por criaturas y entornos que parecen sacados de un cuento de hadas, que de igual modo se integra como un elemento que se mezcla perfectamente con la esencia de The Legend of Zelda. Cada esquina de este mundo cuenta con decenas de secretos y eso incluye tanto la superficie como los dungeons, que regresan en menor cantidad de lo usual, pero se compensan por su dinamismo y gran tamaño, juego de palabras no intencional. Y esto incluye a sus jefes que gracias a la mecánica del encogimiento presentan versiones muy creativas de enemigos y conceptos ya clásicos.
Ahora que lo pienso, justamente uno de los puntos más fuertes de Minish Cap es cómo mezcla elementos de todo título previo, destacando el regreso de algunos personajes popularizados en sus iteraciones tridimensionales, pero también se da el lujo de introducir originales que se han convertido en favoritos de los fans, como Eslo o nuestro antagonista Bati, que hoy en día goza el estatus de uno de los mejores villanos de la franquicia. Pero si he de hacer notar algo, mi más grande sorpresa en este aspecto fue la mismísima Princesa Zelda. Esta es fácilmente una de las mejores versiones de este personaje, que pareciese una amalgama de las que usualmente se encuentran entre las favoritas. Es divertida, perspicaz, bromista, y al ser una amiga de la infancia de Link en esta historia, tiene una conexión muy sincera y real con él desde un inicio, y eso me molesta porque jamás he escuchado que alguien más lo mencione. Ah, cierto. En los primeros 10 minutos del juego la convierten en piedra. Hay muchos otros elementos que hacen de este juego una travesía muy satisfactoria, como los ítems nuevos que puedes encontrar, y muchas gracias no solo se limitan a ser funcionales en los dungeons. ¿Recuerdan cuando mencioné en mi top de Game Boy Color que el guante magnético era mi objeto favorito de Zelda? Bueno, pues los guantes de topo son de hecho el segundo lugar y me hace muy feliz cada que encuentro una zona donde deba usarlos. Tal vez simplemente me gustan mucho los guantes. Hay quienes dicen que A Link Between Worlds perfeccionó los Zelda en vista superior, pero para mí no ha existido otro en ese grupo que me haya dado un mayor nivel de satisfacción que The Legend of Zelda Minish Cap, con su impresionante arte, diseño y esencia. En mi opinión, la cúspide de lo que ser un Zelda tradicional significa. Sí, de ninguna forma podían ser otros tomando este lugar, y sí, mucho menos iba a tener que decidir entre ambos. Metroid Fusion y Metroid Zero Mission son dos caras de la misma moneda, pues pueden ser disfrutados al mismo nivel por razones completamente diferentes. Y la verdad es que a este punto en el canal he hablado ya hasta el cansancio de cada uno, por lo que voy a hacer mi mejor esfuerzo en no enfocarme tanto el contenido, sino lo que cada experiencia significa en su totalidad. Al momento de la salida de Metroid Prime en GameCube, una propuesta muy diferente para su tiempo, Metroid Fusion sería lanzado como el perfecto contrapunto al seguir en ese estilo lateral que muchos ya conocíamos. Sin embargo, algo que siempre le ha destacado es lo diferente que se siente a Super Metroid. Claro, los elementos que conforman su estructura están ahí, como la exploración y la acción, pero Fusion tiene una cierta atmósfera muy única, no solo al dejarnos caminar en este entorno que se siente más industrial o incluso corporativo, sino también celebra de forma muy inteligente a quien ha recorrido la historia de Samus Aran. Creo que jamás lo había mencionado, pero no es para nada una coincidencia el cambio tan drástico en la estética de nuestra protagonista y el que la antagonista de esta historia se vea como una perfecta réplica de nuestro pasado, una imagen a la que ni siquiera en posteriores entregas volviésemos, y es por ello que ahora podemos decir es el periodo de transición en este gran arco argumental. Es un excelente juego, que por muchos años fue mi favorito en toda la franquicia, pero su mayor defecto es que al ser justamente este un título puente no podría considerarle un buen punto de partida para nuevos fans. Aun si decidiesen no prestar mucha atención a la historia, ciertos elementos se apoyan mucho en la narrativa y puede llegar a dar una impresión equivocada de lo que es Metroid. Zero Mission, por otro lado, es el punto perfecto de inicio para cualquier persona que no esté muy familiarizada con esta franquicia al recontar los hechos del juego original, agregando diversos elementos icónicos que se añadiesen en posteriores entregas a este, e incluso se atreve a expandir la experiencia mostrando un lado nuevo de Samus y Metroid que inevitablemente le hacen sentirse más aventuresco, pero sigue manteniendo la misma esencia del título de NES. Lo que más me ha sorprendido de todo esto es que al volver a jugar y terminar ambos lado a lado, Metroid Zero Mission me ha parecido un poco más disfrutable que Fusion en esta ocasión, y es la primera vez en toda la vida que se ha dado tal caso. Reflexionándolo, creo que tengo que culpar a Metroid Dread, ya que siendo secuela directa de Fusion muestra una clara evolución tanto en su jugabilidad como lo accesible que es a nuevos jugadores, mientras Zero Mission, al ser una reimaginación y nuevo punto de inicio, ha envejecido un poco mejor. Sea como sea, al final la única constante es que de esta consola son los juegos a los que más disfruto volver, y no podría tener mejores opciones liderando esta lista. Por esto y muchas cosas más,
Metroid Fusion y Metroid Zero Mission son mis juegos favoritos del Game Boy Advance.